Gracias. Gracias. Muchas gracias, Winston. Amén. Un favorcito, si extienden sus manos, pueden ayudarme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tus hijos, que son mis hijos también. Gracias a Dios por el líder de esta iglesia, por Rubén, por su esposa. Gracias por cada uno de los servidores, por cada uno, Señor, de los auxiliadores en cada área de ministerio. Gracias porque tú estás edificando Maranata Norte. Y sabemos que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Gracias, Señor, por cada persona que asiste fielmente. Gracias, oh Dios, por los que solamente pueden asistir posiblemente el domingo. Lo importante es que están sirviendo a Jesús. En esta noche pedimos oír tu palabra. Yo quiero oír tu palabra. Yo quiero ser bendecido, pero más que todo quiero ser de bendición a estos tus hijos. Y el pueblo de Dios dice amén. Bien, estamos hoy en la lección número 50 del discipulado para madurez y crecimiento integral. Y hoy vamos a hablar de fidelidad. En la lección 50. Vamos conmigo. Este verso no está cuando yo hice la lección, pero sí es muy conveniente que yo lo mencione. Y a la misma vez podemos leer el Salmo 101. Bien, pudiera empezar fácilmente en el verso 5, porque a todos nos bendice y todos hemos sido víctimas de lo que dice el verso 5 del Salmo 101. Salmo 101, verso 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Es David quien escribe, pero está escribiendo proféticamente lo que Dios está poniendo. Es Dios hablando proféticamente. Son palabras muy fuertes. Me da a mí entender que Dios ama a tanto al ser humano y Dios respeta tanto la dignidad del ser humano, que no quiere que nosotros hagamos nada para hacerle mal a alguien. Ahora, eso lo leí simplemente para que tengamos la información. Pero el verso que quiero enfatizar antes de empezar la lección es el verso 6. Y creo que Dios está hablando. Y yo quiero ser esa persona. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Amén. Yo doy gracias a Dios que yo estoy casado con una mujer que es fiel. Por lo tanto, es una delicia que ella esté conmigo. Y sé que ella piensa lo mismo. Es para mí una delicia saber y percibir que nuestro líder aquí es fiel, que no tiene una agenda secreta, como dicen los ticos, no me anda por ahí serruchando el piso. ¿Entiendes? Fiel. No hay nada. Una de las cosas más importantes en una amistad y en alguien que usted le delega una responsabilidad es la fidelidad. Mis ojos pondré. Claro, estoy consciente que esto también David lo dijo acerca de la gente que iba a estar con él en el palacio, porque su posición de rey era muy importante. Él no podía exponerse a cualquier juega vivo, perdone la expresión, él no podía exponerse a cualquier corrupto. Así que él se encargaba, pero ese pensamiento que David tenía no era simplemente el pensamiento de David, es el pensamiento de Dios. Si hay algo que yo busco ser con Dios, es ser fiel. La fidelidad es más importante que la habilidad. Muchas veces nosotros nos fijamos en gente con habilidad para hacer ciertas cosas, pero necesariamente el que tiene habilidad no tiene fidelidad. Pero yo aprendí un principio y tengo bastante edad para poder ayudarlos a ustedes. Tú puedes enseñarle habilidad al que tiene fidelidad, pero tú no puedes enseñarle tú no puedes enseñarle fidelidad al que solamente tiene habilidad. Muchas gracias, Freber.
¿Por qué? Porque la fidelidad para mí es más importante que la habilidad. A mí nunca alguien fiel me ha traicionado. Pero gente con muchas habilidades me han traicionado. ¿Por qué? Porque el que tiene ciertas habilidades y no ha puesto esas habilidades en la cruz y no entiende y no sabe que lo que es, que lo que sabe, que lo que tiene, que lo que puede hacer viene por la gracia de Dios. Por eso a mí no se me sube a la cabeza todo el éxito. Soy un hombre exitoso en el mundo, hermano. Cuando usted es pastor de más de 700 iglesias y pastores, usted es exitoso. Pero eso para mí es normal. Todavía me tengo que cepillar los dientes. Amén. Todavía tengo que hacer muchas cosas que son normales a los seres humanos. Nunca se me olvida la expresión del profeta David, porque era profeta. Aleluya. Él dijo: sepa yo cuán frágil soy. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección. O sea que ser fiel equivale a ser perfecto. Wow, ¿oíste eso? El que anda en el camino de la perfección, porque antes nos dijo: pongo los ojos en los fieles de la tierra, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. O sea que aún un rey, para servirlo a él, cuanto más nuestro Dios pide fidelidad. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Esas son características de gente que no son fieles. Aleluya. Y sigue diciendo, y aquí es Dios quien está hablando: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a los que hacen iniquidad. Iniquidad viene del verso 6, está hablando que la persona que es infiel termina siendo iniquidad. Bien, me regreso entonces ahora al desarrollo de la lección de hoy. Gloria a Dios. Deben aquí aumentar un poquito el tamaño de la letra, porque no tengo 21 años. Gloria a Dios, 77 años. Bien, vamos a 1 Corintios 4, 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Está hablando el gran apóstol, un hombre políglota. La palabra políglota, hablaba muchos idiomas. Era un doctor de la ley, a lo que hoy se puede decir un abogado. Era un hombre, amén, conocía las escrituras. Pero él dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y como somos servidores de Cristo, Él nos permite administrar los misterios de Dios. Le garantizo algo, hermano. Hay mucha gente que son predicadores, pero no son administradores de misterios. Pueden predicar como el papagayo, pero no se les revelan los misterios. ¿Por qué? Porque no son servidores. Se sirven ellos mismos y se sirven con la cuchara grande. No sirven a la gente, no sirven a Dios, sirven su ego. Yes, Dios me libre. Aquí está el ejemplo de mi apóstol principal. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La señorita que está haciendo la cámara, ella sabe que tiene que ser fiel en esa posición mientras yo predique, porque si ella no está ahí, va a dañar la transmisión. El señorito o señor que está haciendo el sonido tiene que estar ahí. Aleluya. Ustedes están ahí orando por mí. Eso habla de que son fieles. Se requiere que los que administramos sean hallados fieles. Si Dios me dio la licencia de poner al líder Rubén en esta iglesia, es porque Dios lo halló fiel y yo también lo hallé fiel. Él nunca me pidió la posición. La mejor gente son los que Dios llama y no los que uno llama, básicamente. Ahora, vamos a ver lo que dice 2 Timoteo, otra vez, palabra de Pablo, hablándole ahora a un pastor jovencito igual que yo. No, broma. Era un muchacho joven. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, está hablando Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo que yo busco, hombres fieles.
mis ojos están sobre los fieles de la tierra, para que sean servidores en la casa de Dios. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Veamos entonces. De acuerdo al plan de Dios de establecer su reino sobre la tierra por medio de la iglesia, que es la que establece el reino de Dios, es indispensable que ésta cumpla los requisitos establecidos en la palabra para que este propósito tenga su designado cumplimiento. Entre algunas de las características que describe la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que llevará estos propósitos a su realización o cumplimiento, será una iglesia que está comprometida y totalmente entregada al servicio de Dios, formada por personas fieles e íntegras. Y yo sé que el testimonio, el ejemplo quizás no es lo más propio. Cuando yo me siento en una silla, yo espero que en un sentido la silla sea fiel. Eso indica que tengo que tener fe en el que la hizo, que el que la hizo no la hizo para que yo me cayera, sino que le puso los 4 tornillos muy fuertes, de forma que cuando yo esté ahí, o sea, porque cualquiera es fiel mientras no le ponen presión. ¿Entiendes? Cualquiera es fiel. Amén. Mientras no te prueban, cualquiera es fiel. Pero se mide tu verdadera fidelidad cuando te ponen presión. Muchas veces Dios nos pone presión adrede para probar nuestra fidelidad. Me la ha puesto a mí. Cuando yo le pongo presión a esa silla con mi peso, que no es tanto como el de otro, pero es presión, es lo que prueba la fidelidad de esa silla. Cuando tú sientes presión, cuando yo he sentido las presiones del pecado de traicionar a mi esposa, y las he tenido como cualquier hombre, esa presión, cuando yo aguanto esa presión es lo que manifiesta que verdaderamente soy fiel. Porque yo no dejo que la presión me esparrache, perdonen la palabra tan de campo, pero es bien entendida. Y esto de la presión, no tengo mis notas, se me ocurrió ahora. Y es real lo que estoy diciendo, hermano. Wow. Entonces, en su definición, la palabra fidelidad tiene una explicación bastante extensa y describe en su totalidad el carácter del creyente. Aleluya. La esposa espera que el esposo le sea fiel y viceversa. El padre espera que el hijo le sea fiel, pero muchas veces el hijo es fiel al padre, pero el padre no es fiel al hijo. Va en dos. Yo estoy aquí porque soy fiel. Ustedes esperan que si yo no estoy en otro lugar, yo esté aquí con ustedes los jueves trayéndoles estas lecciones. Y saben que si yo no vengo o me pongo de acuerdo antes con vuestro líder, de forma que se prepare, o envío a alguno de estos muchachos para que ellos le prediquen. Así que le tengo un regalo para el próximo jueves, no se lo pierda. Y no le he dicho nada, va a predicar el hermano Gabriel. Ok. Amén. Amén. Él ni sabe, él no tiene idea, ¿entiende? Y es posible que le hable del testimonio de la comarca. Le tocó dormir en una cama muy fuerte y dice, papá, yo no tengo espíritu misionero, por favor. Le va a predicar él. Ahora, eso es fidelidad. Si tú tienes una responsabilidad en la iglesia y tú no puedes estar, porque hay situaciones que no puedes llegar por la razón que sea, pero tú no puedes no dar la cara y decir, como yo no voy a estar 1 o 2 horas antes, por favor, es posible. O sea, un ejemplo, quiero darle un ejemplo que aconteció hoy, y es nuestro pianista aquí, nuestro salmista, que hace un buen trabajo, por cierto. Él me dijo, papá, yo me tengo que ir porque es el cumpleaños de mi mamá, me puedo ir tranquilo. Pero él fue fiel. Él fue fiel, por lo tanto se va con la bendición. O sea que la persona que es fiel es responsable, y si tiene una autoridad responsable no lo va a maldecir, tampoco lo va a obligar a hacer cosas que no vienen al caso, sino que lo va a bendecir.
Ahora, una persona fiel cumple sus compromisos. Una persona fiel es constante. Una persona fiel es dedicado. Una persona fiel es perseverante. Una persona fiel es responsable. Una persona fiel es confiable. Una persona fiel es leal. Una persona fiel es veraz. Una persona fiel es invariable. Una persona fiel es puntual. Una persona fiel es sincera. Les he dado tantos sinónimos de una palabra. Los que fueron a la escuela, un sinónimo son dos palabras que se asemejan en significado, aunque aún los sinónimos no siempre son exactamente el mismo significado. Bien, fui profesor de lengua por 9 años, ¿ok? Ahora, a continuación, te menciono 3 áreas, un mensaje sencillo, importantes, en las cuales el creyente que desea agradar a Dios y ser eficaz debe demostrar fidelidad. Número 1, primero es fidelidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No me refiero al edificio, no me refiero a las lámparas, ni al micrófono, sino fidelidad a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Somos miembros de este cuerpo que se llama la iglesia. Ahora, en Colosenses 1:2, para que veamos cómo Pablo se expresa de los hermanos de Colosas. Verso 2 dice: a los santos y fieles. Hay gente que cacarean que son santos, pero cuando yo mido su fidelidad, se me olvida que son santos. A los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Y este testimonio es de un hombre inteligente y de un hombre que sabe lo que es fidelidad, el apóstol Pablo. A ellos que son santos y fieles, se les dice: gracia y paz sean a vosotros. Todos queremos la gracia y la paz, pero me da a mi entender que si no somos santos y fieles, no tenemos derecho a esa gracia y a esa paz. Yo trato de ser lo más santo posible, sin ser santurrón. Yo trato de ser fiel ante Dios, porque yo necesito su gracia y su paz. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Mateo 25:23, otra escritura acerca de ser fiel. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel. Está hablando a los que el Señor les repartió talentos, a unos 5, a otros 2 y a otros 1, y les pidió cuenta que trabajaran y trajeran el resultado. Sabemos que uno trajo 5 más, el otro que tenía 2 más, el que tenía 1, ¿qué sucedió? Se sintió ofendido porque le dieron poco y fue y lo enterró en la tierra. Y estoy seguro que el que era infiel con 1 también hubiera sido infiel con 5. Con 5 no los hubiera enterrado en la tierra, se los hubiera comido, o los hubiera usado para irse, aleluya, para las Olimpiadas. Porque hay un principio, que el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Entiendes? Cuando alguien quiere ser pastor y no puede ser ni un buen diácono, olvídate, ni piense. Porque si tú crees que lo importante es ser pastor, es que recojo ofrenda, o que recojo diezmo, o que manipula a la gente, entonces eso no es el pastor. Quizás eso es el pastor de cerdos, pero no pastor de ovejas. Y una gran diferencia. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo, aleluya. O sea, interesante que siempre que yo predico digo las palabras más importantes que yo quiero oír, sea que me muera, o sea que Cristo venga, sea que yo vaya a su presencia en el espíritu, o vaya en espíritu y cuerpo cuando seamos raptados. Lo más grande que yo quiero oír, lo más grande: buen siervo. Qué interesante. No me va a decir buen apóstol, buen cantante, buen salmista. No, buen siervo. Porque todo lo otro que yo hago lo tengo que hacer para servir a Dios. No solamente para servir a Dios, para servir a la gente de Dios. Por lo tanto, el tipo de pastores que estoy entrenando, y lo estoy entrenando sin darle un instituto, lo estoy entrenando con ese principio.
que tengan el espíritu de servir. Porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Así que el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Entonces, la persona que es fiel y que hace las cosas fielmente, siempre está gozoso. No hay peor cosa que alguien que hace las cosas por el ojo, porque tú estás presente, le sirven al ojo. O la persona que hace las cosas a regañadiente. Dios nos guarde. Gloria a Dios. Aquí estoy. Yo estoy aquí porque tengo que enseñar este curso, porque tengo que terminar las 66 lecciones. Y estoy deseoso que acaben para ya no venir los jueves. Usted nunca va a oír eso de este hombre de Dios. Porque yo estoy pendiente de mi recompensa eterna. Tampoco soy tonto. Tengo mis intereses creados, pero son buenos intereses, ¿entiende? Estoy hablando de oír la voz de Jesús, que me dé una buena recompensa y que ponga algunas estrellas en mi corona, ¿por qué no? Algunos diamantitos más no me molestarían. Así que por eso hago mucho trabajo extra que otros no hacen. Bien. Aleluya. Alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Yo disfruto estar con ustedes. Ahora, uno de los aspectos más importantes en el reino de Dios es la fidelidad. Dios está buscando gente fiel que se entregue a su servicio para Él entregarle su reino. Uno de los ejemplos de fidelidad más vivos que tenemos hacia Dios y a su obra sigue siendo el apóstol Pablo. En 1 Timoteo, aleluya, capítulo 1, verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Usted cree que si yo no encontrara a Freber Fiel le iba a entregar la provincia de Santiago, no, de Veraguas? No. Él ha tenido que probar su fidelidad aquí en la iglesia local. Por eso lo puedo confiar. Y por eso le puedo confiar ya su casa de luz con más de 20 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido fiel en lo poco. ¿Entiendes? Él no tiene que estar aquí conmigo los lunes. Yo nunca le dije que él tenía que venir. Pero mientras él puede, él quiere estar cerca del que tiene la unción, por cierto. ¿Por qué no? Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Como miembro del cuerpo de Cristo también, Dios espera de nosotros que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. La fidelidad es una de las cualidades principales para ser promovidos en el reino de Dios. Pues es la fidelidad lo que mantiene la unción sobre el creyente. La persona que es fiel a la iglesia nunca piensa en qué puedo recibir de la iglesia como individuo, sino piensa en qué puedo aportar a ella. La persona que es fiel tiene una constante actitud de dar a la iglesia y reconoce que es siervo de Dios, de la iglesia. No piensa que Dios o la iglesia es su siervo. La persona que es fiel hace más de lo que se le pide. A la gente que hace más de lo que se le pide en las empresas es a los que le dan ¿qué? Ascenso. A los que le dan aumentos de salario. Pero la persona que está pendiente al reloj, y si la hora de salida son las 5, ya desde las 4 no hay nadie que logre que él haga nada. Cuando hay que cortar personal en la empresa, a él es el primero que lo van a sacar. A la persona que es responsable, que los infieles le llaman lameojo, porque siempre el infiel le llama lameojo al que es fiel. ¿Entiende? Pero a ese es que le van a dar el aumento de salario. A ese es que es indispensable para su jefe. Yo peleo por mantener conmigo a gente fiel. No porque me sirven a mí, sino para que le sirvan a Dios y para que sean de bendición a su obra. Y yo oro que esta iglesia quizás no está creciendo al ritmo que alguien quisiera, ningún problema, pero veo la fidelidad de ustedes, veo la fidelidad de Rubén y sé que esta es obra de Dios. Amén. Gracias. Amén.
El que es fiel hace más de lo que se le pide, no espera que lo manden y está dispuesto a hacer aún aquellas cosas que no le gustan. Pues por encima de todo está su fidelidad al cuerpo. Tengamos presente que no es lo que decimos lo que nos hace fiel, sino lo que hacemos. Dice la Biblia, todos los hombres proclaman su generosidad, pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nuestra fidelidad se deja ver cuando practicamos el principio de ser fieles en las cosas pequeñas e insignificantes. Las cosas pequeñas e insignificantes. Aleluya. Hoy yo llego a la iglesia y veo unos muchachos, no son de mi iglesia, está arriba ahí. Alguien me saluda y me dice apóstol. Yo no sabía si era cristiano. Y enseguida lo saludé. Y ahí mismo, le puse mano en la cabeza y lo bendije. Lo bendije. Te bendigo, hijo de Dios. No para que se quede en mi iglesia. Quizás va a otra iglesia. Quizás va a una iglesia donde yo al pastor no le caigo bien. Pero a mí eso no me importa. ¿Entiendes? Oré por él, lo bendije. No, ese hombre quedó feliz. ¿Por qué? Haciendo cosas pequeñas. Pero cuando tú como líder, y estoy cansado de decírselo a los líderes, tienes un concepto tan inflado de ti mismo, de quién tú crees que eres. Mira, aunque la gente no te lo diga, eres antipático para ellos. Y si te aman, no es que te aman, es que saben que te necesitan y prácticamente te están usando para su salvación. Ninguno de ustedes me está usando a mí para su salvación. Juntamente estamos ambos disfrutando la salvación. Aleluya. Así que a ustedes no les molestaría que yo fuera su vecino en las moradas de los cielos. Pero hay gente que se llaman cristianos. Yo no los quiero en la misma urbanización del cielo. Lo siento mucho. Señor, ten piedad de mí, pero yo no los quiero. Yo no los quiero, aleluya, en mi barriada. Aleluya, les amo, mis queridos. Bien, vamos a ver. Son 3 puntos, son sencillos. ¿Ok? Ahora, fidelidad al ministerio. Fidelidad. Ser fiel a alguien no es ser un chupamedias. ¿Ok? Expresión, creo que es expresión argentina. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, cuando pequeño a mí usaban eso de apodo, Nun. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No dice que Moisés lo obligaba. No dice la Biblia que cuando Moisés subía a ayunar sus 40 días, porque el pueblo estaba desordenado y necesitaba hacer intercesión para que Dios no exterminara el pueblo, Moisés subía, estaba en la presencia de Dios 40 días, disfrutando la presencia de Dios. Y la presencia de Dios a nadie le da sed ni hambre y tampoco extraña a nadie, ni a la mujer. Pero Josué se quedaba a mitad de Jalda, esperando que él regresara. Posiblemente la cantimplora de agua no le duraba por 40 días. El sándwich que llevó, la tortilla o el taco no le duraba. Qué interesante. Moisés estaba ayunando ante la presencia de Dios. Este estaba ayunando acá básicamente en sus fuerzas, pero tenía algo: fidelidad. Y mire lo que nos dice aquí, que Moisés hablaba con Jehová cara a cara, como habla cualquiera de su compañero, y él regresaba al campamento donde vivía la gente. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que él se mudó a vivir en el tabernáculo. Es posiblemente que él era soltero, porque si fuera casado no creo que su mujer soportaría eso. Ok, pero aquí vemos entonces, porque más tarde, cuando Moisés tuvo que escoger a alguien fiel, no escogió ni a su hermano, ni a su hermana.
Escogió a alguien que no era de su sangre. Escogió lo que hoy llamamos un hijo espiritual fiel, en quien él confiaba. Aparte de nuestra fidelidad a la iglesia como cuerpo de Cristo, debemos reconocer que el ministerio que Dios ha escogido como cabeza visible de la iglesia también merece nuestra fidelidad y nuestra ayuda. Un ejemplo claro de lo que verdaderamente es fidelidad al ministerio lo vemos en el ministerio de Moisés, cuando él se cansó en la batalla. Habían dos personas, Aarón y Hur, que sostenían sus manos. Uno sostenía su mano derecha, otro sostenía su mano izquierda, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él. Josué, su servidor, se mantuvo fiel cuando aparentemente las cosas cuando aparentemente las cosas no están bien y vienen persecuciones y pruebas. Es ahí precisamente cuando nuestra fidelidad hacia el ministerio es probada, y esto se reflejará en nuestra conducta. Josué mismo pasó por un proceso de fidelidad absoluta al siervo de Dios y no protestó de que quizás se estuvieran aprovechando de él como algunos creyentes creen. Él tenía una percepción clara de su posición y tenía una actitud de aprender del líder. Follow the leader, sigue al líder. En la misma forma que Josué hizo con Moisés, cualquier persona que desea crecer espiritualmente y tener un ministerio efectivo lo logrará siguiendo de cerca a sus pastores, no para criticarlos, sino para aprender de ellos e imitarles, especialmente si tienen pastores idóneos. La recompensa que Josué recibió por su fidelidad vino después de practicar el principio: en lo poco fuiste ¿qué? Fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el mejor principio. Vamos a la tercera y última parte del mensaje: la fidelidad a nuestros hermanos. Fidelidad entre unos con los otros. 1 Corintios 10:24 nos dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y Pablo está hablando acerca de la comunión entre los hermanos de la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia en Filipos, de los filipenses. Ahora, en Filipenses 2:3-4, vamos a ver lo que hace una persona fiel. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Conoce usted gente así? Yo conozco gente así. Gente así es agradable estar con ellos. Gente así. Y no es que un líder responsable se va a aprovechar de ellos. No. Un amigo responsable no usa a su amigo, pero disfruta su fidelidad, disfruta su compañía. Yo no me aprovecho de mi esposa. Yo trato de ayudarla a ella en todo, especialmente en estos 2 años que fueron tan difíciles. Es la primera vez que lo digo en público, pero ayer cuando llegamos de la comarca me dice ella, el día anterior ella me dice mi negro, me dice, de repente me encontré sana, me encontré fuerte, me dice negro, empecé a llorar, estuve llorando más de 5 minutos. Wow, para mí eso es fidelidad, y eso es felicidad. Al hablar de fidelidad, no solamente debemos pensar en fidelidad en relación con la iglesia como cuerpo de Cristo y el ministerio que dirige, sino también a la actitud que tenemos en relación con los demás personas individualmente. La fidelidad siempre envuelve 2 personas o más. O sea, ser fiel envuelve mi contacto con otras personas, y esto quizás con personas que no me gustan. Una característica importante en una persona fiel en relación con las demás personas es que no piensa en su propio beneficio, sino en el del otro. Valora lo que los demás hacen, o sea, su función individual, y no lo critica.
no cree que lo que él o ella hace es lo más importante. El individualismo y la infidelidad son los peores enemigos del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ambas son causas de división y afectan al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos orar para que el Señor nos haga personas fieles, pues es tan importante como ser santos. ¿Sabe una cosa? Personas fieles atraen gente fiel. Pastores fieles atraen ovejas fieles. Pastores infieles atraen ovejas infieles que simplemente se aprovechan de él o viceversa. Pero cuando usted percibe que nadie se aprovecha de usted y usted es una persona que ama a Dios, usted también va a ser fiel. Yo oro ahora por ustedes, levanten las manos. Yo oro que cada uno de ustedes desarrolle un carácter de fidelidad y de lealtad que es tan importante para el crecimiento y la bendición de esta iglesia. Padre, gracias por la fidelidad del líder Rubén, de cada uno de los que están envueltos en el servicio y aún de cada miembro. Gracias por su fidelidad en sus diezmos, en sus ofrendas, sabiendo que necesitamos, oh Dios, recursos para nosotros poder ser responsables. Señor, pagando todas estas cuentas que son tan importantes, que seamos gente responsable. Yo bendigo a este pueblo, oro también por mis hermanos que vieron y son edificados. Hay muchos hermanos que son edificados. Hay hermanos que están teniendo una casa de luz y lo que hacen es que le ponen mi lección de este libro y ya ellos simplemente la comentan juntamente con los hermanos en otros países. Oro por ustedes y los bendigo en nombre de Jesús. Pido que cualquier hermano enfermo sea sanado. Pido que cualquier persona no salva se arrepiente de sus pecados, reciba a Jesús y sea lleno de Dios. Pido que el que está caído sea levantado, el que está débil sea fortalecido, aleluya. Oh, carabashinda, rabacoteriandara, renda catina, bacotoroshaya. Yo pido que seas bendecido, querido amigo y hermano. Yo pido que la paz de Dios sea contigo. Yo pido que tú te levantes en poder y en autoridad y que sobre todas las cosas sea fiel. Mis queridísimos hijos, los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.